Vamos a ver úlcera gástrica, vamos a ver diarrea, estado de hipermotilidad, gastroparesia y estado de hipomotilidad colónica. Hoy me voy a centrar en uno de los más amplios, que es úlcera gástrica, y por otra parte vamos a ver gastroparesia, ¿de acuerdo? Diarrea la quiero terminar mañana, porque diarrea no es extenso, pero diarrea me gusta más relacionarlo con estado de hipermotilidad, ¿vale? Para que ustedes vean cuál es la relación entre un estado de hipermotilidad y por qué puede darme diarrea, ¿va? Entonces, fíjense, vamos a continuar. Nosotros tenemos que recordar una parte muy sencilla del sistema gastrointestinal, ¿de acuerdo? Que son las células que están componiendo a la parte de las fositas gástricas, ¿no? Que vamos a tener células mucosas, que vamos a tener células D que van a secretar la somatostatina, y ahorita vamos a ver cuál es la función de la somatostatina. Por otra parte, vamos a tener células parietales, que me van a secretar dos cosas muy importantes, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Alguien me recuerda cuál era la función del factor intrínseco? Para la absorción de la B12 también. Perfecto. Entonces, todos esos pacientes que luego, por ejemplo, los pacientes pediátricos me preocupan mucho, porque luego los pacientes pediátricos tienen muchos vómitos, ¿de acuerdo? Entonces, si están vomitando mucho, que también vomitan factor intrínseco. Entonces, si vomitan factor intrínseco, luego, ¿qué les ocurre a estos pacientitos? Llegan a la anemia, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, me importan las células principales por el pepsinógeno, las células G por la gastrina, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que tiene bastantes tipos celulares, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a nosotros a relacionarlos con la úlcera péptica. Y les quiero preguntar, doctoras y doctores, a ver, cuéntenme, de aquí, ¿cuántos de sus familiares, no me tienen que decir quiénes, no se preocupen, toman un buen de AINES, que así, cualquier cosita, órale, un ketorolaco, cualquier cosita, órale, una aspirina, un paracetamol? Es de lo más frecuente, ¿de acuerdo? Es de lo más frecuente. Es que me compré un paracetamol. Es que cada vez que me da migraña yo me tomo una cafeaspirina. Vale, pues hoy vamos a comprender por qué la importancia de esto, ¿va? Entonces, fíjense. Vamos a ver qué es una úlcera péptica. Una úlcera péptica, doctoras y doctores, simplemente ustedes ahorita véanlo como una lesión en la pared gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, es una lesión en la pared gástrica que puede ser ya sea en el estómago, por eso gástrica, o duodena en el duodeno, pero de manera general a toda la patología se le conoce como úlcera péptica. Entonces, la úlcera, ¿de acuerdo? Péptica puede ser un daño en la pared gástrica o duodenal. ¿Cuál es el problema de esta úlcera péptica? Que como daña la capa de la mucosa, ¿de acuerdo? Va a empezar un proceso proinflamatorio y se va a empezar a ulcerar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Pregunta siempre de NARM, ¿de acuerdo? Helicobacter pylori, AINES y tabaquismo. En la GPC viene como primer factor de riesgo tabaquismo. Eso para los consensos de gastroenterología no es lo más indicado. Los consensos de gastroenterología normalmente dicen que es Helicobacter pylori, ¿vale? Entonces, sin embargo, si alguien de aquí quiere hacer especialidad o hace el ENARM o algo así, el tabaquismo es factor de riesgo que más se marca, ¿vale? Nuevamente, como ven, a veces las guías de práctica clínicas también están desactualizadas. Ahora, entonces, una úlcera es simplemente un daño en la lesión en la pared gástrica, pero para comprender nosotros cómo va a ocurrir el daño o la lesión en la pared gástrica, necesitamos comprender cómo funciona la fisiopatología de esto, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a ver primero la importancia de lo que está ocurriendo en una célula gástrica, ¿de acuerdo? Específicamente en una célula parietal. Fíjense, doctoras y doctores, nosotros tenemos varios reguladores, ¿vale? Una de las partes importantes de esto van a ser las células enterocromafines, o como algunos las abrevian, las células SEC, ¿de acuerdo? Porque estas son importantes. Estas células me van a liberar la histamina, ¿de acuerdo? En las células parietales, doctoras y doctores, aquí estamos en una célula parietal, se une la histamina, que se va a unir a un receptor histaminérgico, H2, ¿de acuerdo? Este receptor histaminérgico, H2, está acoplado a una proteína GS, por lo tanto aumenta las vías del AMP cíclico. ¿Por qué es importante? Porque el aumentar el AMP cíclico me va a aumentar la expresión de bombas potasio, hidrógeno, ATPasas, que lo que hacen es meten potasio a mi célula parietal, pero me sacan hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces, la histamina, en pocas palabras, promueve que se liberen hidrogeniones a la luz intestinal. Ahorita van a ver por qué eso es importante. Por otra parte, tenemos otra parte de regulación. El plexo de Meissner. Nosotros siempre nos hablaban que el plexo de Meissner era una parte neuronal postganglionar, ¿de acuerdo? Que me ayudaba a la secreción colinérgica. Ah, pues aquí le vamos a dar otra función. Las neuronas colinérgicas del plexo de Meissner también van a dónde? A la célula parietal. Entonces estimulan receptores de acetilcolina, específicamente M3. ¿Alguien, por favor, se acuerda a qué proteína G está acoplada a un receptor M3? ¿Es una proteína GQ?
GQ, perfecto. ¿Y las GQ qué hacen? ¿Aumentan o disminuyen el calcio? Perfecto, aumentan el calcio. Entonces, estas aumentan las vías del calcio y nosotros nos hemos dado cuenta que el calcio sirve mucho ¿para qué? Para aumentar el voltaje, ¿no? Para despolarizar células. Esta no es la excepción. En la célula parietal, lo que provoca este aumento de las vías de calcio va a ser también mayor expresión de estas bombas potasio-hidrogeniones ATPasas. Otra vez, meto potasio, saco hidrogeniones, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de la histamina y el efecto de la acetilcolina, de acuerdo, en la célula parietal va a ser que estimular la secreción de hidrogenión. Ahora, tenemos por otra parte lo siguiente, el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que aquí va a llegar una hormona muy importante, que va a ser parte de las células G, la gastrina, ¿de acuerdo? Este llega a un receptor que se le llama CCKB, y este receptor CCKB también está acoplado a una proteína GQ. Este también medía las funciones de ¿quién? Las funciones de la señalización de calcio. Este calcio lo que va a hacer en la célula parietal es aumentar también la secreción de hidrogenión. Entonces tenemos 3 reguladores que aumentan la secreción de ¿qué? De hidrogenión en mi célula parietal, que van a ser la histamina, la acetilcolina y la gastrina. Entonces ya vimos que hay 3 tipos de receptores, H2, M3 y los CCKV, que son receptores de colecistoquinina, ¿de acuerdo? Así se les pueden llamar también. Fíjense ahora, ¿por qué yo quiero al hidrogenión? Resulta que el hidrogenión va a tener una función muy importante aquí en la luz intestinal y va a ser la formación del ácido clorhídrico, ¿vale? Ahora fíjense, doctoras y doctores, algo importante aquí. Ya vimos que tenemos la estimulación de la histamina, de la acetilcolina y de la gastrina. La gastrina, a su vez, puede estimular a las células enterocromafines. Estas células enterocromafines dan una regulación positiva, ¿de acuerdo? Una regulación positiva para que aumente todavía más la histamina. Entonces la gastrina, ya sea por su mismo receptor o ya sea por la estimulación de secreción de histamina, va a ayudarme a secretar ¿qué? Los hidrogeniones. Ahora fíjense, doctoras y doctores, ¿el hidrogenión para qué me sirve? Porque aquí yo tengo también transportadores de cloruro. El cloruro junto con los hidrogeniones me va a formar el ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? El ácido clorhídrico yo lo necesito, ¿para qué? Para mi degradación de alimentos, ¿de acuerdo? Esto es lo que me hace tener un pH ácido en el lumen intestinal y estomacal. Ahora fíjense, continuemos. Se los también escribí para que no tengan problemas de que nada más se los dibuje como si fuera en el lienzo. Fíjense, entonces, la histamina se une a un receptor histaminérgico H2, que está acoplado a una proteína GS. Dijimos que las proteínas GS, entonces, ¿qué hacen? ¿Aumentan el AMP cíclico o lo disminuyen? Lo aumentan. Por lo tanto, ¿qué pasa con las proteínas sinasas A? ¿Lo aumentan o lo disminuyen? Las activan, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo aumento de la AMP cíclico, recordar aquí la conversión que era por parte de la adenilciclasa, ¿de acuerdo? Entonces tengo el aumento del AMP cíclico y la proteína A, el efecto mayor secreción de hidrogeniones al lumen intestinal. Ahora vámonos a lo siguiente, tengo la acetilcolina. La acetilcolina estaba acoplada a un receptor muscarínico M3, una proteína GQ. Esto me lleva a la activación de la fosfolipasa gamma C y recuerden que yo aquí aumentaba el diacilglicerol, el IP3, que esto me ayudaba a aumentar la activación y señalización del calcio, ¿de acuerdo? En conclusión, mayor secreción de hidrogeniones al lumen intestinal. Ahora tengo también a la gastrina. La gastrina se une a estos receptores de colecistoquininas de tipo B y esto me va a llevar a que están acoplados a una proteína G. Posteriormente activo fosfolipasa gamma C, aumento diacilglicerol e IP3 y por lo tanto nuevamente mayor secreción de hidrogeniones. Entonces todas estas vías son las que estimulan la secreción del ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Histamina, acetilcolina y gastrina. Vámonos a lo siguiente. Ya ustedes ya se conocen estas vías, que va a ser la de la acetilcolina y de la gastrina. Resulta, doctoras y doctores, que nosotros tenemos una muy importante enzima que era protectora. Y se acuerdan que en segundo bloque yo les dije, esta la vamos a ver en tercer bloque, le llamamos la constitutiva. ¿Alguien se acuerda cuál era esa enzima constitutiva? Era una sulcloxigenasa. ¿Era la 1 o la 2? Perfecto, la 1, porque la 2, ¿cómo le decíamos? Perfecto, la inducible, ¿vale? Sin miedo, no se preocupen, doctoras y doctores, ustedes contesten, ¿vale? La inducible, efectivamente. Entonces, tenemos aquí las prostaglandinas, ¿de acuerdo? Que decíamos que la COX-1, como ahorita nos dijo la doctora, era la constitutiva. Entonces, esta constitutiva que nos hace, nos ayuda a secretar prostaglandinas D2 y prostaglandinas E2. Estas prostaglandinas se unen al receptor de prostaglandinas número 3, EP3,
¿De acuerdo? Eso significa, este receptor de EP3 está acoplado a una proteína GI. Las proteínas GI, ¿qué hacen, doctoras y doctores? ¿Aumentan el AMP cíclico o lo disminuyen? Lo disminuyen. Por lo tanto, este efecto de las prostaglandinas es disminuir las vías del AMP cíclico y por lo tanto provocan un bloqueo de estas bombas potasio-hidrogenión ATPasa. Por lo tanto, estas provocan que disminuya la formación del ácido clorhídrico. Por eso se dice que las prostaglandinas tienen una función una función protectora de ¿quién? De la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, las prostaglandinas, y ustedes ya vieron que la histamina aumentaba el AMP cíclico. Bueno, las prostaglandinas hacen lo contrario, lo inhiben. Entonces, esta es la función que nos dan. Ahora fíjense, esto lo da en las células parietales, pero fíjense lo bonito de las prostaglandinas. Ahí viene lo siguiente. Las prostaglandinas también tienen efecto en las células epiteliales superficiales. Estas son células principalmente mucosas, células secretadoras de moco. Y lo que producen aquí las prostaglandinas, una, es que al ácido clorhídrico que ya está en la luz intestinal le secretan moco para que no dañe las fositas gástricas. Por otra parte, también, ¿qué hacen? Secretan bicarbonato para que alcalinice el pH, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que las prostaglandinas van a tener tres efectos. Uno, va a ser que al acoplarse a un receptor acoplado a proteína GI, me van a promover inhibición de la adenilciclasa. Esto me va a llevar a disminuir la formación del AMP cíclico y la proteincinasa A. Y esto, por lo tanto, me va a llevar a menor secreción de hidrogenión al lumen intestinal. Por lo tanto, me llevan ¿a qué? A reducir mi formación de ácido clorhídrico. Por otra parte, ¿qué hacen las prostaglandinas? En la CP, aquí significa célula parietal, ¿vale? Para que ustedes lo puedan diferenciar. Y aquí, célula epitelial superficial, las de moco. Entonces, aquí lo que hacen aumento de la secreción de bicarbonato, ¿para qué? Para alcalinizar el pH. Y por otra parte, también lo que pueden realizar es el aumento de la producción de moco y aumento de recambio celular. Al final, fíjense que las prostaglandinas hay algo muy bonito. Dicen, tiene un efecto citoprotector, es decir, protege a mis células que no se dañen, que no se deterioren, porque el pH ácido constantemente estimulándolo va a dañar a a esta mucosa gástrica, que es lo que hace que se lesionen las células y se ulceren, ¿de acuerdo? Entonces también, si ustedes son personas que se estresan mucho, que no duermen, que no comen, de hecho esta semana leí un artículo muy interesante respecto a todas las alteraciones inmunológicas en la ausencia del sueño. Entonces, cuídense mucho, doctoras y doctores, ¿vale? Para que también, pues, protejan también su mucosa gástrica, ¿vale? Ahora fíjense, vamos a lo siguiente. La somatostatina. La somatostatina también tiene varias funciones. Esta no quiero detallar tanto, me va a ayudar para hablar de un fármaco, pero no quiero detallar tanto para también no atiborrarlos de vías de señalización. Entonces, la somatostatina provoca que a través de sus receptores, ¿de acuerdo?, inhiba la secreción de gastrina. Por otra parte, reduce la secreción de histamina y se ha visto que inhibe directamente a las células parietales. Entonces, en pocas palabras, la somatostatina también tiene una función regulatoria para la secreción del ácido clorhídrico, lo disminuye, al igual que las prostaglandinas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, dicho esto y que ustedes ya conocen cómo se secreta el ácido clorhídrico, cuáles son los reguladores positivos y negativos, ya podemos pasar a hablar ahora sí de la fisiopatología, ¿vale? Entonces, doctoras y doctores, ¿cuáles eran los tres reguladores positivos de la secreción de ácido clorhídrico? ¿Vale? Entonces, vamos ahora a ver qué provocan cada una de qué provoca que aumente esta secreción de ácido clorhídrico y vamos a ver vamos a ver varias causas, ¿vale? Pero las que me quiero enfocar van a ser las de Helicobacter pylori porque es de lo más frecuente y vamos a ver también por AINES, ¿de acuerdo? Helicobacter pylori. Entonces, vamos a recordar unas bases de Bacter, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda qué era Helicobacter pylori? ¿Cómo eran sus características? ¿Cuál era su función? ¿Alguien se acuerda? Perfecto, exacto, acidifica. Ahorita vamos a ver por qué lo acidifica, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la prueba para Helicobacter pylori? La ureasa. Perfecto, la prueba de la ureasa. Bueno, esas dos cosas vamos a necesitar mucho, ¿vale? Ahora fíjense, vamos a recordar Helicobacter. ¿Qué hacía Helicobacter? Ahora vamos a ver que Helicobacter pylori tiene las siguientes funciones. Helicobacter tiene la función de internalizarse aquí, ¿de acuerdo? En las células parietales. Lo que provoca es que este tenga una ureasa, que la ureasa, como ahorita nos dijo la doctora, rompe la urea para convertirlo ¿qué? En amoníaco. El amoníaco es alcalino, entonces el Helicobacter pylori se hace este anillito, ¿de acuerdo? De amoníaco de ambiente alcalino. Esto es lo que le permite al Helicobacter pylori sobrevivir en un ambiente ácido, ¿de acuerdo? Ahora fíjense. Esta es una bacteria gram negativa, es flagelada. Las gram negativas, ahorita vamos a ver la importancia del lipopolisacárido porque se acuerdan que tiene doble membrana, ¿vale? Entonces, la bacteria gram negativa es flagelada, tiene la ureasa y esto lo que va a hacer se va a adherir aquí al epitelio gástrico. Esto lo que me va a causar es que la produce la ureasa y esta convierte la urea en el amoníaco. Entonces, esto lo que va a proteger es el ambiente alcalino, de acuerdo a la bacteria,
¿va? Entonces la bacteria es bien condenada porque dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer a ti que aumentes tu secreción de ácido, pero ¿sabes qué? Yo bien tranquilito me voy a quedar aquí, me voy a quedar internalizada y yo voy a tener un ambiente alcalino, entonces a mí no me hace daño, al que le hace daño es a ti. Eso es lo que hace Helicobacter pylori. Recordar que Helicobacter pylori ahorita tiene una gran, en verdad, incidencia en los pacientes y esto también se va a deber a infecciones pues de la vía gastrointestinal por la vía de transmisión oral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me interesa mucho que ustedes sepan muy bien cómo tratar el Helicobacter. Ahora, fíjense, el Helicobacter pylori tiene varios factores de daño celular, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es el lipopolisacárido. Recordar que esta era una bacteria gram negativa, ¿de acuerdo? Por otra parte, este lipopolisacárido, las lipasas o proteasas, al final esto que provoca degradación de la mucosa gástrica. Entonces, por lo tanto, empieza a dañar a cada una de estas celulitas. Por otra parte, ¿qué vemos? Que tenía estos factores de virulencia, ¿no? Que les decían, apréndanselo con la mnemotecnia de la vaca caga, ¿de acuerdo? Que era la VAC-A y la CAC-A, que era la citosina vacuolizante, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esto lo que me promovía era que aumentara la secreción de ácido. Por otra parte, liberaba citocinas, proliferación y apoptosis celular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este aumento de la secreción de ácido, de la liberación de citocinas, de la proliferación y apoptosis celular, lo único que está causando es daño aquí a mi mucosa. Y por otra parte, de acuerdo, tenemos que el amoníaco. El amoníaco, si bien produce un ambiente alcalino, ¿qué pasa? Aquí ocurre una retroalimentación negativa. El organismo dice, ah, mira, si tienes ambiente alcalino. Entonces le dice a las células G, oye, secrétame más gastrina. Y es como sopas, oye, yo en verdad no tengo ambiente alcalino, lo que tengo es una infección por Helicobacter. Eso no lo sensa el organismo. Entonces empieza a haber una estimulación de gastrina. Entonces, como se dan cuenta, el Helicobacter pylori, por varias causas, de acuerdo, lo que va a causarnos es ahora sí ahora sí que desmadre, de acuerdo, en la célula gástrica, ¿vale? Entonces, eso es lo peligroso. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, algo muy interesante, estas apréndanselas para gastro, la CAC-A y la VAC-A siempre son preguntables, ¿de acuerdo? Siempre, esas son así de ley que se las van a preguntar luego a alguien que rote en gastro. Ahora, fíjense. Por otra parte, también provocan menor número de células D, disminución de la somatostatina. Y ya vieron que la somatostatina ayudaba a disminuir la liberación de ácido clorhídrico. Por lo tanto, el Helicobacter pylori por todos lados, pero le da en la torre aquí a la mucosa gástrica, ¿va? Ahora fíjense, doctoras y doctores, ya tenemos la asociación por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien le genera dudas por qué Helicobacter pylori me va a causar daño en mi mucosa gástrica? ¿Comprenden por qué causa entonces la úlcera péptica? Ahora vamos a ver por AINES, los famosos AINES, ¿de acuerdo? Entonces, doctoras y doctores, antes de nada, ¿alguien ahí, ninguno de sus familiares se toman muchos AINES indiscriminadamente? Porque ahorita voy a decir AINES, sino para que se jalen a su familiar, a su pareja, no sé, a doña Juanita de la tienda y lo vea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los AINES. ¿Por qué los AINES provocan esto? Fíjense que los AINES vamos a ver lo siguiente. Los AINES, recordar que son ácidos, ¿de acuerdo? Principalmente van a ser ácidos débiles. Y se acuerdan, doctoras y doctores, en la clase de las primeras que tuvimos en el año, ¿de acuerdo? En el primer bloque, el ácido, ¿dónde se absorbe bien? ¿En un ambiente ácido o alcalino? ¿En un ambiente ácido? Perfecto, en un ambiente ácido, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el ácido orgánico en el ambiente ácido, ¿de acuerdo? Exactamente, hay una alta absorción. Entonces, estos AINES, como tienen alta absorción, se pueden internalizar fácilmente en las células de la mucosa gástrica. Esto lo que va a provocar es penetración en las células epiteliales gástricas y por consiguiente daño intracelular. ¿De acuerdo? Ese es el primer mecanismo. Su misma farmacocinética nos empieza a hablar de qué? Del tipo de daño que nos produce, ¿de acuerdo? En las células epiteliales gástricas. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el otro mecanismo? Los AINES, como su nombre lo dice, inhiben aquí la ciclooxigenasa, principalmente la 1, que era la constitutiva, ¿de acuerdo? Entonces bloquean aquí a la COX, ¿vale? Si no tengo COX, no tendré todas estas prostaglandinas. Entonces, ¿qué ocurre? Elimino el mecanismo protector de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, si elimino el mecanismo protector de la mucosa gástrica, ¿qué va a ocurrir? Este se empieza a ulcerar porque aumenta todavía mayor la secreción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que los AINES ya ustedes ya saben dos mecanismos por lo que ocasiona daño. Uno, pueden decir porque inhibe la ciclooxigenasa 1 y dos, porque provoca daño al internalizarse por el tipo de componente químico que tiene al ser un ácido débil. Ahora, vamos a lo siguiente. También los AINES se ha visto que incrementan las moléculas de adhesión en el endotelio vascular. La adhesión es aumentada por los AINES. Entonces, lo que provocamos es que estos neutrófilos estén aumentando. ¿En dónde? En el proceso inflamatorio. Esto lo que va a dar es una liberación mayor de radicales libres y proteasas. Sabemos que todo lo que son especies reactivas de oxígeno provocan daño no solamente a las
al microorganismo o al sitio de lesión, sino también dañan las células que están circundantes. Esto también promueve daño a la mucosa gástrica y por lo tanto ulceración, ¿de acuerdo? Entonces, los AINES, ¿de acuerdo? También promueven este proceso, el aumento de este proceso de adhesión. Y aquí vemos al neutrófilo como está en todas sus fases, por lo tanto tendríamos mayor adhesión de selectinas y de integrinas. Ahí nada más como pequeño repaso que las selectinas daban la adhesión débil y las integrinas nos daban la adhesión fuerte principalmente, ¿vale? Entonces, hasta aquí, doctoras y doctores, ¿alguien tiene alguna duda de cómo dañan los AINES? No sé. ¿No? Ok, ahora fíjense, vamos a diferenciar una úlcera duodenal de una úlcera gástrica. Esta infografía no es de mi autoría, pero me gustó mucho, ¿de acuerdo? Porque les dice muy claro, la úlcera duodenal es más frecuente, ¿de acuerdo? Y ambas se asocian a Helicobacter pylori. ¿Cuál es la característica? Las diferencias que van a tener cada una. Fíjense, la úlcera duodenal lo que más me interesa, ¿de acuerdo? Es que ustedes vean que esta se alivia con alimentos, mientras la úlcera gástrica aumenta con alimentos, ¿de acuerdo? ¿Alguien puede saber la causa por qué la úlcera gástrica aumenta el dolor con los alimentos, la epigastralgia? ¿A alguien se le ocurre por qué? Efectivamente, ese es el mecanismo. Uno al ingerir alimentos aumenta la secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. Es un mecanismo de fase de secreción. Efectivamente, esto lo que va a provocar es mayor irritación, por lo tanto se aumenta el proceso proinflamatorio, se activan más terminales nerviosas y es lo que me va a provocar el dolor. Efectivamente. Por otra parte, tenemos también que en la duodenal es lo contrario, se alivia con alimentos. Entonces, aquí la clínica, que es muy importante, le preguntan, oigan, perdonen, le preguntan ustedes, oigan, paciente, a la señora o al señor, usted cuando come, ¿le duele más o le duele menos? ¿De acuerdo? Entonces, esto ya les ayuda a diferenciar si es que duodenal o gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Afortunadamente es más frecuente la duodenal. ¿Por qué? Porque la úlcera gástrica hay mayor probabilidad de que me genere ¿qué? Cáncer de estómago, ¿de acuerdo? Cáncer gástrico. Esto es muy importante porque nosotros en las úlceras gástricas tenemos que ya realizar estudios más elaborados. De hecho, la prueba principal de diagnóstico para úlcera péptica va a ser la prueba de la ureasa, porque resulta que la ureasa que tiene la bacteria se empieza a metabolizar con algunas moléculas de la mucosa oral. Eso es lo que hace que luego la prueba de la ureasa pues sea una prueba bastante simple y también nos ayude bastante porque no es invasiva. La endoscopía se hace y se clasifica con una escala que se llama de Forest, como Forrest Gump, ¿de acuerdo? Pero no me quise meter ahorita en la escala de Forest porque esa la van a ver hasta tercerote cuando lleguen a gastro, o la van a ver ahorita en tercerito en fisiopato. Entonces, para tampoco atiborrarlos con en esas escalas, ¿vale? Ahora fíjense, doctoras y doctores, entonces, ¿qué le preguntan ustedes a sus pacientes? Créanme lo que el uso de AINES va a ser de lo más frecuente. Entonces, ustedes le preguntan, por ejemplo, toma, por ejemplo, muchos medicamentos, ¿qué toma usted? Le van a preguntar también, ya había tenido esto, ha tenido alguna síntoma de dispepsia, ¿de acuerdo? Ardor al comer, sobre todo estos dolores también es importante, ¿de acuerdo? Que luego suceden en las mañanas, porque en las mañanas nosotros tenemos una secreción muy alta de gastrina por la noche, ¿de acuerdo? Entonces los pacientes luego se levantan, se despiertan y ya les está doliendo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otras causas también de hipersecreción ácida, doctoras y doctores. Este es un tumor que les van a preguntar mucho, el síndrome de Zollinger-Ellison. Este síndrome de Zollinger-Ellison es un tumor que aumenta la secreción de gastrina. En pocas palabras, lo que aumenta es la secreción de ácido y una de las manifestaciones es la úlcera duodenal. Entonces, siempre que eso lo van a ver mucho en gastro, ¿qué ocurre con el tumor de Zollinger-Ellison? Es un tumor secretor de gastrina. Esa siempre es preguntable, ¿de acuerdo? Me gustaría más hablarles de Zollinger-Ellison, pero pues yo sé que también no da tiempo, pero para que lo conozcan. O también tenemos úlceras de Cushing. Las úlceras de Cushing lo que dan es el aumento del tono vagal colinérgico. ¿Y qué hace la acetilcolina? Aumenta la secreción del ácido clorhídrico o la disminuye. Aumenta. La aumenta. Por lo tanto, las úlceras de Cushing, con este aumento del tono vagal colinérgico, lo que causan es el aumento de la secreción de ácido. Entonces, como ven, hay varias causas. La más frecuente principal es Helicobacter, luego AINES, y ya luego tenemos las neoplásicas, como síndrome de Zollinger-Ellison o úlceras de Cushing, ¿de acuerdo? Entonces, pero estos nada más se los doy para que los conozcan y ya empiecen como luego cuando les digan síndrome de Zollinger-Ellison, ya piensen en qué estoy hablando, en qué están hablando ya en sus ponencias, ¿vale? Ahora sí. Vámonos ahora sí ya a la terapia farmacológica, ¿de acuerdo, doctoras y doctores? Vamos a ver lo siguiente. Aquí yo les presento ya los mecanismos que ya ustedes ya saben identificar la histamina, la acetilcolina y por otra parte la función de la gastrina. Si yo les pongo esta célula epitelial, ¿qué mecanismos de acción se les ocurren? Exacto, de hecho, se van a utilizar las vías de señalización. Efectivamente,
Vamos a ver que los mecanismos de acción son muy sencillos. Bueno, ya me sé la vía de señalización, solo la bloqueo. Entonces, el primer mecanismo, y es terapia así siempre de inicio, ¿quién va a ser? Los inhibidores de la bomba de protones, potasio, hidrogenión, ATPasa. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner a esta un alto, ¿de acuerdo? Aquí como esos stop de manejo. ¿Esto para qué? Para que no se secreten los hidrogeniones y no se junten con quién, con el cloruro y no formen el ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Entonces tengamos esta disminución del ácido clorhídrico. ¿A quienes tenemos aquí? A los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué me interesa? Porque estos inhibidores de la bomba de protones, potasio, hidrogenión, ATPasa, son los más potentes que tenemos, por eso son los medicamentos así de elección, ¿de acuerdo? Estos, lo más importante es que van a tener una unión covalente, por lo tanto, si es una unión covalente, doctoras y doctores, a este tipo de bombas, va a ser una unión reversible o irreversible. Reversible. Irreversible, perfecto. Entonces, como ven, los inhibidores de la bomba de protones, por eso es que son tan potentes. Como son uniones irreversibles, covalentes, lo que va a provocar es que hasta que no se renueve, es decir, no haya regeneración de la célula, no se va a quitar el medicamento y va a estar provocando que no haya secreción de ácido clorhídrico. Perfecto. Entonces, este disminuye, ¿de acuerdo? El 80 al 95% de la producción basal y estimulada del ácido clorhídrico. Es muchísimo, como se pueden dar cuenta. Por eso es que también son los fármacos más potentes, ¿de acuerdo? Ahora, todos los inhibidores de la bomba de protones, ¿de acuerdo? Principalmente, y ahorita el que vamos a ver principal es el omeprazol, son profármacos, ¿vale? Estos profármacos se difunden en las células parietales del estómago, es decir, estos van a llegar por aquí. Estos van a llegar por aquí y posteriormente van a necesitar el ambiente ácido. El ambiente ácido es lo que hace que se activen. Esto no les suelen preguntar esto, pero por si acaso, porque si vienen varias bibliografías, viene en Golan, viene en Goodman, tiene una forma activa que es la sulfenamida. La forma activa de los inhibidores de la bomba de protones es una sulfenamida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se genera esta sulfenamida? Bueno, pues necesito el ambiente ácido, ¿de acuerdo? Para tener modificaciones en el fármaco, ¿vale? Ahora, los inhibidores de la bomba de protones, ya conociendo estas bases, ¿qué ocurre? Tenemos los siguientes, tenemos 6 principales, que van a ser el esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, ¿de acuerdo? Lansoprazol, pantoprazol. El único que les preguntan a ustedes es el omeprazol, pero les hablo de los demás para que luego, porque luego en las terapias ya van a ver que en los hospitales les dicen, es que le di pantoprazol, y ustedes se quedan como, pantoprazol, ese no lo vimos. No se preocupen, sigue siendo un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál es la ventaja y diferencia que para que se lo lleven como un plus? Que estos medicamentos principalmente tienen una farmacocinética muy similar. El uso va a depender de la experiencia clínica, de la disponibilidad en su hospital, y algo muy interesante es que estos medicamentos se dan principalmente en vías de administración oral, pero también hay parenterales, ¿de acuerdo? ¿Para qué los damos? Principalmente, ya ahorita me voy a basar en el omeprazol, ¿de acuerdo? Pero nuevamente van a ver que no varía mucho la bibliografía de los demás. Las indicaciones clínicas, las úlceras hemorrágicas, ¿de acuerdo? Úlceras pépticas, esofagitis, síndromes de Zollinger-Ellison, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben en qué consiste el síndrome de Zollinger-Ellison y la úlcera péptica. La úlcera hemorrágica, como lo dice su nombre, vamos a tener hemorragia. ¿Por qué esto es importante? Los inhibidores de la bomba de protones, fíjense, ¿qué están haciendo, doctoras y doctores? ¿Disminuyen el ácido clorhídrico o lo están aumentando? Disminuyen. Se ha visto que la cascada de la coagulación también tiene una importante relevancia con el ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico está presente, la coagulación y la cicatrización están inhibidas. Por eso se entiende que hay mayor cantidad de hemorragias. Entonces, ¿qué se hace? Se dan los inhibidores de la bomba de protones para que haya mejores efectos de coagulación y no haya hemorragia y mejores efectos de cicatrización, ¿vale? Ahora, por otra parte, lo que les decía, la administración es oral e intravenosa, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da intravenosa? Intravenosa se va a dar cuando el paciente o no tolera los fármacos por la vía oral, ¿de acuerdo? O ya tiene hemorragias muy severas o una úlcera péptica en estadios muy avanzados. Aquí ya se utiliza vía intravenosa para que haya un paso farmacocinético mucho más rápido y el fármaco tenga un efecto de manera pronta, ¿vale? Ahora, por otra parte, vamos a ver que el omeprazol se administra 30 minutos antes de comer, porque dijimos que esto necesita de un ambiente ácido, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comer, para que la persona coma, se empieza a secretar el ambiente ácido y se pueda pasar el fármaco a su forma activa, ¿de acuerdo? De sulfenamida. Ahora, estos medicamentos, fíjense que son muy interesantes porque a pesar de que tengan una vida media plasmática corta, el efecto puede ser de 24 a 48 horas. Entonces, aquí lo que ocurre es que este efecto de 24 a 48 horas va a ser por esa unión, porque hasta que no se remodelen las células, es como va a ocurrir que el fármaco deje de estar activo. Ahora, por otra parte, el metabolismo hepático, ese siempre es preguntable. El metabolismo hepático del omeprazol, ¿de acuerdo? Es por CYP3A4 y CYP2C19. Esto hay que tener precaución por los pacientes que tienen falla hepática, porque si hay falla hepática no voy a metabolizar el omeprazol, entonces lo puedo llevar a un cuadro de toxicidad, ¿vale?
Por otra parte, también la eliminación renal. Se ha visto que no hay tanta alteración, pero nuevamente hay que tener una ligera precaución en los pacientes que son nefrópatas. Fíjense que hay algo muy interesante con el omeprazol. En el omeprazol salió una presentación en polvo, de acuerdo, en polvo que tiene bicarbonato de sodio. ¿Esto para qué? Pues para hacer el ambiente más alcalino. Algo muy importante es que ya sea la presentación de paquete o de cápsulas, de acuerdo, del omeprazol que viene en polvo, hay que tener precaución porque tienen mucho sodio, de acuerdo, entonces hay que tener precaución en los pacientes que tienen nefropatías, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, de acuerdo, o algún otro tipo de enfermedad que genere hipernatremia. Algo importante nuevamente con el omeprazol, si lo van a dar en polvo, ustedes recuerden preguntarle al paciente si no tiene alguna alteración que ver con el sodio por el aumento en la carga que pueden tener estos medicamentos, ¿va? Ahora, del omeprazol, efectos adversos. Se ha visto que puede haber un aumento de la secreción de gastrina, ¿de acuerdo? Y puede haber una hiperplasia de las células enterocromafines. Esto fue algo controversial, ¿vale, doctoras y doctores? Porque hubo un momento donde estaban ya diciendo que el omeprazol, ¿de acuerdo?, era cancerígeno. Ojo, el estudio de cancerígeno salió en ratones. Y yo le pregunté, de hecho, eso a un gastroenterólogo. Que me dio clases ahí en nutrición, entonces le preguntaba, doctor, una pregunta, eso de que puede ser oncogénico el omeprazol, ¿qué sucede? Y me dice, ok, y salió ese artículo, dice, pero yo con mis pacientes, con todos los he tratado con omeprazol, ninguno me ha dado cáncer, ¿de acuerdo? Entonces el estudio se dio en ratones, pero no hay estudio en humanos, entonces para que tampoco le teman al omeprazol, ojo, tampoco quiere decir que el omeprazol se toma así como dulce, pero sí significa, de acuerdo, que hay que tener también precaución, de acuerdo, más en los otros efectos adversos como cefalea, náuseas o dolor abdominal, pero de ahí en fuera es un medicamento de hecho muy tolerable. Los efectos adversos son muy pocos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con el omeprazol? Se han percatado de que como tiene metabolismo hepático por CYP3A4 y CYP2C19, puede haber una disminución de la eficacia del clopidogrel, porque el clopidogrel también se metaboliza por estos citocromos. Sin embargo, este es otro controversial porque dice que hay fuentes que no se han visto diferencias significativas con el clopidogrel. Por otro, el aumento del riesgo de fractura también es controversial, por eso esto se los puse en chiquito, ¿de acuerdo? Porque son artículos que han salido diciendo, no, sí hay mayor riesgo de fractura, pero a los años sale otro que dice, no hay aumento del riesgo de fractura, ¿de acuerdo? Lo importante del omeprazol que quiero que se lleven es que cuando lean esto, pues sepan que en las investigaciones salió que es controversial, ¿de acuerdo? Para que también no se queden así como, entonces, ¿a quién le creo? Y por otra parte, que ustedes se queden con lo de cefalea, náusea y dolor abdominal, y este aumento de la secreción de gastrina principalmente fue en un estudio con ratoncitos, ¿vale? Lo que se ha visto también es que puede haber incremento del riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque el omeprazol también, al disminuir el ambiente ácido, hay mayor cuadros de infecciones, ya que todas las bacterias, de acuerdo, no todas son resistentes al ambiente ácido como el Helicobacter, otras necesitan que no haya un ambiente ácido. Pues estas bacterias se aprovechan y empiezan a infectarnos, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante del omeprazol. Ustedes ya se llevan cuáles inhibidores de bomba de protones hay, que son los más potentes, cuándo se debe administrar y cuáles presentaciones puede haber. ¿De acuerdo, doctoras y doctores? Continuemos. Ahora vámonos al otro. Ya inhibimos a la bomba de potasio hidrogenión ATPasa. Ahora también a la que puedo inhibir es al receptor de histamina H2. Si no tengo receptor de histamina H2, voy a tener que bloqueo de las señales de AMP cíclico, por lo tanto menor potasio hidrogenión ATPasa, ¿de acuerdo? Entonces, si bloqueamos estas, ¿de acuerdo? No voy a tener también ácido clorhídrico, provoco esta baja. Estos son inhibidores reversibles, ¿de acuerdo? Estos sí se pueden quitar del receptor, por eso es que estos no son los de primera elección, porque estos los suprimen hasta el 70% de la secreción gástrica. Y habíamos dicho que los IBPs o inhibidores de bomba de protones, ¿hasta qué porcentaje se suprimían? Exactamente, entonces por eso es más potente hablando con quién, con los inhibidores de la bomba de protones, ¿de acuerdo? Ahora, estos medicamentos, hay algo muy importante, sobre todo suprimen la secreción nocturna. Por eso se recomienda que este tipo de medicamentos antagonistas de H2 se den cuando se den durante la noche, ¿de acuerdo? Estos medicamentos tenemos a la ranitidina, ¿de acuerdo? Que estos son 4, ¿vale? Los antagonistas del receptor H2 es la cimetidina, la nisatidina, la famotidina. Sin embargo, ¿con cuál quiero que se queden? La ranitidina. Este es el único que les preguntan, ¿vale? Y de hecho en la consulta son la verdad, los más utilizados. A mí rara vez me ha tocado ver que alguien diga nisatidina o cimetidina, ¿vale? Nuevamente estos tienen administración oral y parenteral. Vamos a lo siguiente. Entonces, aquí la ranitidina, que es un inhibidor de la H2, del receptor de histamina, que me interesa, que tiene una alta absorción del medicamento,
Por otra parte, tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. Eso puede ser preguntable como características farmacocinéticas, el de baja unión a proteínas plasmáticas, ¿vale? Tiene metabolismo hepático y eliminación renal, por lo tanto, aquí sí se ha visto que hay que hacer ajuste de dosis, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y el metabolismo hepático en pacientes que tienen pues falla hepática, ¿vale? Ahora, algo importante de la ranitidina son las reacciones adversas. Interactúan con los receptores H2. Nosotros vimos en el bloque pasado los receptores H1, ¿de acuerdo? Y ahorita los llegamos a ver también con quiénes, con los fármacos de sistema respiratorio. Lo más importante de la histamina es que también tienes receptores en el sistema nervioso. Los que les pueden preguntar son los efectos a nivel del sistema nervioso central, como la confusión o las alucinaciones. Sin embargo, doctoras y doctores, ojo, eso se los preguntan para cuestiones de DEPA, pero lo importante, de acuerdo, es que estos efectos son muy raros, de acuerdo, los del sistema nervioso central, de hecho son los menos comunes, pero ya ven que luego al departamento le encanta preguntar cosas que son las menos comunes, ¿vale? Los más frecuentes se ha visto que puede ser diarrea o estreñimiento, eso va a depender de cada paciente, puede haber cefalea, somnolencia, fatiga o dolor muscular, ¿de acuerdo? Esos son los más frecuentes, son muy inespecíficos, pero los del sistema nervioso central nuevamente son preguntables, pero son los menos raros, ¿de acuerdo? Perdón, son los más raros. Ok, entonces fíjense, vamos a la siguiente, reacciones ácido-base de neutralización. Estos no son mecanismos de receptores, ¿de acuerdo? Estos son mecanismos muy sencillos y van a ver que estos son de los más utilizados y estos son de los que casi todos se toman, inclusive cuando dicen, es que ando crudo, se los quieren tomar, pero no, ya ahorita ustedes ya van a saber más su función, ¿de acuerdo? El hidróxido de magnesio. Fíjense que hay unos medicamentos que principalmente son por vía líquido, ¿de acuerdo? Que son el hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? Que el hidróxido de magnesio tiene la capacidad de neutralizar el ácido clorhídrico. Cuando neutraliza el ácido clorhídrico, forma cloruro de magnesio. Este provoca que ya no sea ácido y dañino para la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, si les preguntan medicamentos de reacción ácido-base de neutralización, uno de ellos va a ser ¿quién? El hidróxido de magnesio, ¿de acuerdo? El hidróxido de magnesio, estos se administran por vía oral 1 o 3 horas después de comer, ¿de acuerdo? Y al acostarse. Se ha visto que cuando los alimentos se ingieren, prolongan los efectos neutralizantes. Sin embargo, esto es muy interesante porque cuando hay alimentos se prolonga, pero por ejemplo en ayuno se eliminaría a los 30 minutos, ¿de acuerdo? El hidróxido de magnesio es lo que luego ustedes conocen como el Melox, ¿de acuerdo? E igual, si alguien puede ver, por ejemplo, lo que contiene el Melox y puede enviar una foto, va a ver lo que contiene. Y esto es ahora sí que cuando les digan, es que tómate un Melox, ya, es que es una reacción ácido-base de neutralización. Ahí si alguien envía una foto al grupo, se lo agradezco, ¿vale? Entonces, estas son las características farmacocinéticas. De hecho, van a ver que el Melox trae de aluminio y de magnesio. A ustedes les piden que los revisen cada uno como si fueran separados, pero cada uno tiene la misma farmacocinética. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias sutiles de estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, el hidróxido de magnesio va a neutralizarse. ¿Qué es lo importante? Que las reacciones adversas, por ejemplo, pueden darnos solo en pacientes con enfermedad renal crónica, porque nos puede dar ahí hipermagnesemia, entonces tener precaución de esas personas que se toman el Melox y muchas que se lo automedican, ¿de acuerdo? En que el Melox me puede causar hipermagnesemia, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, este magnesio, porque es importante, porque se ha visto que contrae el músculo lisogástrico, ¿de acuerdo? Entonces, como contrae el músculo lisogástrico, aumenta el vaciamiento del estómago y esto me puede generar diarreas. Entonces, reacciones adversas características luego del Melox, ¿de acuerdo? Pues puede llegar a ser la diarrea, ¿va? Ahora, ¿qué vemos otro también? El hidróxido de aluminio, ¿de acuerdo? El hidróxido de aluminio lo que provoca es que neutraliza el ácido clorhídrico, pero este va a formar sales y agua, ¿de acuerdo? ¿Esto qué ocurre? Al formar las sales y el agua, nuevamente se pierde el efecto ácido, ¿de acuerdo? Del ácido clorhídrico. Y esto es bastante interesante, doctoras y doctores. Fíjense también, no sé, ¿a ustedes les gustaba mucho la química en su prepa? ¿Les gustaba la química o no les gustaba? Fijan, es bien necesario. O sea, a pesar de, tal vez no para todas las carreras, pero en este caso sí. O sea, en este caso vemos otra vez la importancia de saber todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos la importancia de neutralizar el ácido clorhídrico y formar las sales y el agüita, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante de este hidróxido de aluminio? Lo siguiente, nuevamente las características farmacocinéticas son las mismas, si se fijan el medicamento se da en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces ustedes no le van a decir al paciente, vaya por hidróxido de magnesio y aluminio, ¿qué le dicen? Se va a tomar el Melox, ¿de acuerdo? Ahora, las reacciones adversas. Fíjense que el aluminio causa lo contrario. El aluminio provoca que relaja el músculo lisogástrico, ¿de acuerdo? Esto lo que provoca es que disminuye el vaciamiento del estómago y este provoca estreñimiento. Luego les preguntan, ¿cuál es el hidróxido que provoca estreñimiento y cuál diarrea? Diarrea lo provoca el magnesio y estreñimiento el aluminio, ¿de acuerdo? Reacciones adversas se ha visto que puede llegar a la neurotoxicidad. Estos son casos muy raros, ¿vale? Para que no se me asusten. Y esto se puede deber a que el aluminio se puede unir al fosfato, entonces el fosfato ya no va a tener sus reacciones normales solito y esto puede provocar una hipofosfatemia, ¿de acuerdo? Y esto resulta en debilidad, malestar general y anorexia,
¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, doctoras y doctores, porque si se fijan, a pesar de que son sustancias muy... De hecho, estas reacciones adversas yo se las pongo porque son de Micromedex, de Golan, de hecho, de los libros casi no las mencionan, ¿de acuerdo? Pero son efectos adversos raros, pero más vale prevenir por si se los preguntan, ¿va? Lo que sí les pueden preguntar es lo del estreñimiento y la diarrea. Si se fijan, nada difícil. Ahora, vamos al siguiente. Vamos al subsalicilato de bismuto, que ya lo habíamos visto. ¿Qué es el subsalicilato de bismuto, doctoras y doctores? El Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol, efectivamente, también muy frecuente para las crudas, los bautizos, los 15 años, para todo quieren usar la gente de Pepto-Bismol. Bueno, este pues va a ser es una de acciones mixtas, así lo marca su programa, ¿de acuerdo? El subsalicilato de bismuto, que es lo importante que es un agente de recubrimiento, ¿de acuerdo? Este tiene la función de combinarse con glucoproteínas que van a estar aquí en las fosas, en las células gástricas, en las células epiteliales superficiales, y estas me van a dar estimular secreción de bicarbonato y fíjense también de prostaglandinas. Entonces, esto es muy importante porque lo que van a provocar es que haya mayor secreción de moco, mayor secreción de bicarbonato y por lo tanto un ambiente alcalino y disminuya la secreción de ácido clorhídrico. Fíjense lo bonito, porque hasta ese Pepto-Bismol que se toman, tal vez la gente no sabe el mecanismo, pero hace que se alcalinice el ambiente ácido, ¿de acuerdo? Entonces, que proteja de la úlcera. Ahora, se ha visto que también tiene un efecto muy interesante que impide el crecimiento del Helicobacter pylori. Por eso el subsalicilato de bismuto es muy útil cuando tenemos la terapia cuádruple también, ¿vale? Para hablar de terapia contra Helicobacter. Entonces, ¿qué es importante del subsalicilato? Estos mecanismos no se lo suelen preguntar, la verdad, porque cuando son de acciones mixtas, para ser franco, Golan dice una cosa, luego Goodman marca otros, luego Rank marca otros, ¿de acuerdo? Pero estos son como los más emblemáticos, entonces para que también no se me asusten, ¿vale? ¿Qué es importante del subsalicilato de bismuto? Este va a tener una alta absorción, tiene una biodisponibilidad muy alta, mayor al 90%, ¿de acuerdo? Y se ha visto que los pacientes que lo toman tienen una mejoría de la úlcera que tengan de 1 a 4 semanas. Entonces, es también algo beneficioso, ¿de acuerdo? Algo muy interesante, el bismuto se elimina principalmente por vía fecal y el salicilato por la vía renal, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto de la vía fecal? Porque la principal reacción adversa del Pepto-Bismol va a ser que provoca que estas coloraciones negruzcas de las heces, y esto es muy interesante porque, ¿cómo se llama cuando aparece la coloración negruzca en las heces? ¿Cómo le llamamos también, doctoras y doctores, a este padecimiento? O a este más bien ciclo. ¿Es la melena? La melena, perfecto. Entonces también hay que preguntar al paciente que luego llega asustado, oigan, es que tengo las heces negras, ¿de acuerdo? Y probablemente inclusive puede llegar a ser una hemorragia de tubo digestivo bajo. Bueno, ustedes le dicen, oiga, ¿y no ha tomado Pepto-Bismol frecuentemente? Ah, bueno, eso puede también poner las coloraciones negruzcas, ¿de acuerdo? Ahora, un efecto adverso que se ha visto raro es la encefalopatía, ¿de acuerdo? Y los más frecuentes, nuevamente los gastrointestinales, puede llegarme a provocar náusea, diarrea, vómito, ¿vale? Lo importante del subsalicilato de bismuto, entonces, son que va a ser un medicamento útil para la úlcera que tiene efectos en aumentar prostaglandinas, en aumentar la secreción de bicarbonato, disminuir el efecto del crecimiento del Helicobacter, ¿vale? Ahora, vamos a lo siguiente, doctoras y doctores. ¿Se acuerdan que el primer bloque vimos antibióticos? Yo les dije que había una terapia que se llamaba la terapia triple. Efectivamente, vamos a tener la terapia triple con un inhibidor de la bomba de protones. Casi siempre, principalmente, es el omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina. Y recuerden que estaba la mnemotecnia de "oh, amo a Clarita", ¿de acuerdo? No sé si ustedes tengan alguna Clarita en su vida. ¿Alguien tiene alguna Clarita en su vida? Entonces, bueno, a recordarse lo de "oh, amo a Clarita", ¿vale? Que es la O de omeprazol, amo de amoxicilina, ¿de acuerdo? Y el CLA de de claritromicina, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente esa va a ser la terapia triple y esta se da por 2 semanas, por 14 días, ¿de acuerdo? Esta es así preguntable para gastro también. Les van a preguntar terapia triple para Helicobacter, bomba, el inhibidor, el IBP, claritro y amoxi, ¿vale? Ahora, por otra parte, ¿qué vemos? La terapia cuádruple. Esta se da cuando no está viendo tanto efecto con la terapia triple. Aquí ya damos un inhibidor de bomba de protones. También se le puede llamar a otro compuesto subcitrato de bismuto, que ustedes ya ahorita lo vimos, metronidazol y tetraciclinas, ¿de acuerdo? Y también hay otros tipos de terapias, ¿vale? Porque luego hay pacientes que están teniendo terapias refractarias. De hecho, hay indicaciones para, en caso de que haya terapia refractaria o no haya mejoría del tratamiento en 8 semanas, ya se tiene que hacer estudios más profundos. ¿Por qué? Porque puede ser que ya haya un cáncer, haya algún caso más grave, ¿de acuerdo? Pero la terapia cuádruple solo se da durante 7 días, ¿va? Entonces, estas son las terapias básicas, ¿vale? Pero ya cuando lleguen a gastro y escuchen a terapia triple, Helicobacter, no se les olvide, CAC-A y BAC-A, esas siempre son así útiles y ustedes, muchos temas los van a empezar a exponer ustedes, entonces expónganles eso para que no se les olvide también a sus compañeras y compañeros. Entonces, doctoras y doctores, vamos a pasar al siguiente tema que va a ser gastroparesia, ¿de acuerdo? La gastroparesia, solamente vamos a ver un medicamento. Gastroparesia es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque es un síndrome que se va a caracterizar por retraso del vaciamiento gástrico, ¿de acuerdo? Que aquí lo que va a ocurrir es que como tal, así en pocas palabras, así
como coloquialmente, ¿qué es la gastroparesia? Nosotros tenemos un sistema gastrointestinal que no chambea, ¿de acuerdo? Que no quiere contraer. Y por lo tanto, como no quiere contraer, empezamos a tener retraso del vaciamiento gástrico. Entonces empieza a obstruir, ¿de acuerdo? Esa es en pocas palabras la gastroparesia. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la gastroparesia se da en ausencia de una obstrucción, ¿vale? Entonces, aquí no estamos teniendo esta contracción y eso es importante porque estos padecimientos, pregunta de NARM, ¿cuál es la principal causa de gastroparesia? Es más, ¿alguien la sabe cuál es la principal causa de gastroparesia? Ahorita lo vamos a correlacionar para que vean lo importante que es esto de endocrino, ¿de acuerdo? Fíjense. La gastroparesia, la principal etiología es la diabetes mellitus y ahorita vamos a ver por qué, aunque se puede dar por también causas idiopáticas. Esta es la segunda más frecuente, ¿de acuerdo? Es decir, si no es diabetes, es por una causa que desconocemos, la idiopática. Pueden ser por alteraciones intrínsecas de la motilidad, alteraciones del sistema nervioso, pueden ser farmacológicas, ¿de acuerdo? Pero con cuál quiero que se queden ustedes ahorita que están ahora sí empezando, diabetes mellitus y alteraciones intrínsecas, ¿va? Ahora fíjense, ¿cómo ocurre esto, doctoras y doctores? Estos los pacientes nos llegan principalmente con dispepsia, saciedad precoz, es decir, están comiendo un bocado y ya me llené. Y esto es como muy interesante porque es como antes se comían, digamos, un plato de cereal, ¿no? Y ahora dan una cucharada y ya se sienten llenos. Es por esto, porque como no están eliminando la comida, no la están digiriendo, ¿qué está ocurriendo? Se está almacenando y luego ven a los pacientes con una pancita y ya luego ven la comida así como con miedo, como aquí el pacientito, ¿de acuerdo? Ya no lo ven ahora así como que se lo quieren comer porque saben que van a estar muy llenos. También vemos vómitos frecuentes, ¿de acuerdo? Y estos vómitos era importante porque les decía, un paciente que vomita demasiado, ¿qué ocurre? Anemia. ¿Y por qué les decía que era esa anemia? Por el factor intrínseco. Exacto, por el factor intrínseco y de tal manera que ustedes ya van empezando a integrar la medicina, ¿vale, doctoras y doctores? Entonces, fíjense, ahora vamos a ver que esto se va a dar por una neuropatía del nervio vago y resulta que cuando vimos diabetes mellitus, ¿qué les decía yo? Que dañan a los nervios, ¿de acuerdo? Y provocan luego, ¿qué? Neuropatías. Y vemos que les decía, la neuropatía que más vemos siempre es la de sensibilidad en las piernas, ¿no? Que era la más frecuente, pero les dije, no era la única neuropatía. Bueno, aquí vamos a ver, una de las causas es que puede darme neuropatía del nervio vago, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre aquí es que empiezan a dañarse las terminaciones colinérgicas, hay disfunción del esfínter pilórico, tenemos retención aquí de la comida, y también tenemos que una pérdida del impulso electromecánico. Se hacen estudios para cuantificar la actividad eléctrica y es muy pequeña, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se da este mecanismo? Aquí lo tenemos, neuropatía del nervio vago, hay disminución de las contracciones antrales, ¿de acuerdo? Disminución del tono gástrico e hipomotilidad antral, ¿vale? Y retención de comida. Entonces es el paciente que les llega luego con muy panzoncito, que les dice que no puede, que se llena muy rápido, que le da dispepsia, ¿de acuerdo? Y ya le preguntan, ¿tiene diabetes mellitus? ¿De acuerdo? Entonces ya pueden ir sospechando en gastroparesia o si no, va a ser una causa idiopática, ¿va? Ahora, bueno, hasta aquí, doctoras y doctores, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, fíjense, ¿qué damos para la gastroparesia? Para la gastroparesia damos antagonistas del receptor D2, ¿de acuerdo? Damos antagonistas de receptores dopaminérgicos. A este medicamento muy importante se le llama metoclopramida. Y luego, ojo, van a haber muchas compañeras y compañeros que tienen muy malos hábitos. Me ha tocado ver así en la rotación que luego dicen, no, es que me acabo de chingar una hamburguesota, pero me tomé una metoclopramida para que salga rápido. Ok, tampoco este es el fin, ¿de acuerdo? O sea, también no alteren tanto al sistema gastrointestinal que tienen, porque luego se altera bien fácil. A este medicamento entonces se le llama metoclopramida, que va a ser un procinético, ¿de acuerdo? Esto lo que va a provocar es una supresión de la liberación de la acetilcolina, ¿de acuerdo? De neuronas mientéricas. Y se sabe que este mecanismo, de acuerdo, de supresión de la liberación de acetilcolina de neuronas mientéricas, provoca efectos procinéticos, ¿de acuerdo? De hecho, el mecanismo de la metoclopramida es muy complejo, no se entiende por completo. Se sabe que tiene efectos procinéticos y antieméticos, es decir, disminuye la náusea y el vómito, y provoca aumento del tono del esfínter esofágico y estimula contracciones antrales y del intestino delgado, ¿de acuerdo? Ahora, por otra parte, se ve que aquí hay supresión de liberación de la acetilcolina, pero esto aumenta la contracción antral. Por eso les digo, no se sabe a ciencia cierta cómo está funcionando este mecanismo relacionado con la dopamina. Se ha visto que también tiene mecanismo con receptores serotoninérgicos, pero se sabe que al final relaja el esfínter pilórico y provoca que el vaciamiento, ahora sí gástrico, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante de la metoclopramida? De la metoclopramida es importante que este tiene una alta absorción, ¿de acuerdo? Tiene un metabolismo hepático de fase 2, es decir, se va a eliminar cuando hay sulfatación y conjugación. Los efectos que va a tener van de 1 a 2 horas, la semivida es de 4 a 6 horas, provoca eliminación renal, ¿de acuerdo? Y este se recomienda que se administre 30 minutos antes de comer, porque antes de comer para que pues cuando caiga el bolo haya mayor vaciamiento y al acostarse, aunque también hay tratamiento no farmacológico que va a consistir en la dieta, en la mejora del estado, en este caso que sea un paciente diabético, ¿de acuerdo? Lamentablemente ahorita la gastroparesia desconocemos todavía muchas cosas, ¿vale?
Y lamentablemente lo que es gastroparesia y úlcera péptica, la bibliografía para epidemiología mexicana no se tiene correctamente, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchos datos. Por ejemplo, se vio que en algunos artículos variaba desde el 12% hasta el 48%. Entonces, como ven, los rasgos epidemiológicos tampoco son los más útiles. Ahora, ¿qué me importa? Fíjense, este es antagonista de receptores dopaminérgicos. Si yo antagonizo receptores dopaminérgicos, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo causar? Esto lo veíamos en primer bloque. ¿Qué pasa si yo antagonizo receptores de dopamina? ¿Qué tipo de efectos podría causar en mi paciente? Es más, les digo, podría causar más de Parkinson o más de, por ejemplo, esquizofrenia. Parkinson hacía una falta de dopamina y si yo ya estoy antagonizando receptores de dopamina, ¿qué podría causar? Síntomas parkinsonianos. Efectivamente, puedo provocar distonías, discinesias a largo plazo, ¿de acuerdo? Y también se ha visto, este es un efecto muy raro, de hecho muy poco frecuente, pero es un efecto inhibidor de la liberación de la prolactina. Recordemos que la dopamina regulaba esto. Aquí se da galactorrea, ¿de acuerdo?